Hay personas que han sido llamadas a servir, no para sí mismas, sino para los demás. Personas que han entendido que el propósito de su vida no es recibir, sino dar. No es ser servidos, sino servir con amor, con entrega, con humildad. En los primeros versículos de la carta que el apóstol Pablo escribe a Tito, una carta cargada de sabiduría celestial, encontramos una instrucción profunda, reveladora, que ha tocado mi corazón y que quiero compartir contigo en esta tarde. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Qué belleza en estas palabras, qué claridad en lo que el Señor espera de aquellos que guían su iglesia. Pablo no está hablando solo de conocimientos teológicos, él habla de actitudes, de frutos del Espíritu, de una vida transformada. Y entre todas esas cualidades tan necesarias para el liderazgo espiritual, hay una que me ha impactado profundamente. Es precisamente sobre eso que quiero que reflexionemos hoy. Cómo tener una fe sana. No una fe cualquiera, no una fe de domingo, no una fe de palabra, sino de vida. Porque sí, querido hermano, querida hermana, hay muchos tipos de fe y no todas agradan a Dios. Hay fe fingida, hay fe vana, hay fe muerta. Hay personas que dicen creer pero viven como si Dios no existiera. Y eso no es fe sana. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le enseña a Tito que los líderes de la iglesia, los ancianos, los que están al frente deben tener una fe sana. Y cuando Pablo habla de una fe sana, está hablando de una fe que está viva, que respira, que actúa. Una fe que no se deja arrastrar por los vientos de la duda ni por las tempestades del dolor. Y yo me pregunto, con toda humildad, ¿cómo está nuestra fe? ¿La hemos dejado enfriar con el tiempo? ¿La hemos vestido con religiosidad? Pero le falta vida, porque una cosa es tener fe y otra muy distinta es tener una fe que sana, que sostiene, que transforma. Hoy comenzamos esta reflexión. Más adelante veremos cómo alcanzar esa fe saludable, sólida, pura. Pero por ahora quiero dejar sembrada esta pregunta en tu corazón. ¿Es tu fe una fe sana? Porque si la raíz está enferma, el árbol no dará fruto. Pero si la fe está viva, entonces veremos milagros. Entonces veremos la gloria de Dios. Y también, querido hermano, querida hermana, tenemos que hacernos una pregunta sincera desde lo más profundo del corazón. ¿La fe que yo tengo está sana? ¿O quizás está un poco enferma? ¿Se ha contaminado con emociones humanas? ¿Con impulsos que no vienen del cielo? Porque a veces creemos que tener fe es suficiente. Pero no se trata solo de tenerla, sino de tenerla bien dirigida, bien formada, bien alimentada. Una fe desalineada con el carácter de Cristo puede convertirse, sin que nos demos cuenta, en un arma peligrosa. En el Evangelio de Lucas encontramos un texto revelador. Es el primer ejemplo que quiero compartir con ustedes esta tarde. Un texto donde vemos a dos discípulos que, aunque caminaban con Jesús, tenían una visión distorsionada de lo que realmente es la fe. Dice la palabra que viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Miren qué propuesta. Y viene de los discípulos, no de fariseos, no de incrédulos, sino de hombres que caminaban con el Maestro. Ellos vieron que una aldea samaritana no quiso recibir al Señor y su primera reacción fue: Señor, ¿los destruimos? ¿Llamamos fuego del cielo para acabar con ellos? Y la respuesta del Señor, llena de compasión y sabiduría, fue tajante. Ustedes no saben lo que están diciendo. No saben de qué espíritu son, porque Jesús no vino a destruir, sino a salvar. No vino a condenar, sino a restaurar. Él es manso y humilde de corazón, y su fe no incendia pueblos, sino que enciende corazones. Él no destruye al pecador, sino que lo levanta con su gracia. Por eso,
el Señor no respaldó esa oración, no aprobó ese tipo de fe, porque esa era una fe impulsiva, violenta, humana, una fe distorsionada. Y aquí está la lección para nosotros hoy. No toda fe es buena, no toda fe viene del Espíritu. Hay fe que hiere, que divide, que destruye. Hay personas que usan su fe para juzgar, para condenar, para señalar, creyendo que hacen justicia, cuando en realidad están actuando lejos del corazón de Cristo. Por eso, sería muy bueno que de vez en cuando, como un ejercicio del alma, nos detuviéramos y preguntáramos: ¿cómo es mi fe? ¿Refleja el amor de Cristo? ¿Está edificando o está destruyendo? ¿Está levantando puentes o está levantando muros? Porque la verdadera fe no es un látigo, es una mano tendida. No es un juicio, es una invitación. No es fuego que destruye, es luz que ilumina. ¿Qué tipo de fe tenemos realmente? Porque si volvemos a observar a aquellos discípulos, Jacobo y Juan, no podemos decir que no tenían fe. Sí la tenían, una fe tan grande que se atrevieron a proponerle al mismo Señor una oración peligrosa. Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Era una fe audaz, fervorosa, pero completamente fuera del propósito divino. Querían imitar al profeta Elías, quien en varias ocasiones durante su ministerio vio fuego del cielo descender por mandato de Dios. Pero esta vez no era el momento, no era el lugar y sobre todo no era la voluntad de Dios. La fe no es para ejecutar venganza. La fe no es para castigar al que no cree, sino para alcanzar al que se ha perdido. Así que sí, ahí había fe, pero una fe distorsionada, una fe sin discernimiento, una fe sin amor. Y por eso necesitamos examinar la calidad de nuestra fe. No basta con decir yo tengo fe. La pregunta más profunda es: ¿qué tipo de fe tienes tú? El apóstol Pablo nos muestra un ejemplo diferente, uno mucho más inspirador en su segunda carta a Timoteo. Allí menciona una fe que es digna de imitar, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¡Qué testimonio tan hermoso! Pablo reconoce que la fe que hay en Timoteo es una fe auténtica, una fe heredada pero también vivida, una fe personal, sin disfraces ni apariencias. Y cuando me puse a estudiar con más profundidad este pasaje, descubrí que existen más de 43 traducciones distintas para esa expresión griega que la Reina Valera traduce como fe no fingida. Algunas versiones dicen fe verdadera, otras fe sincera, fe sin hipocresía, fe sin mezclas, fe genuina, incluso fe que nace del corazón. Y esto nos habla de algo muy importante. Dios no se impresiona con una fe ruidosa, sino con una fe real, una fe limpia, una fe que no actúa ni habla para aparentar, una fe que no busca ser vista por los hombres, sino aceptada por Dios. La fe que agrada al Señor no necesita espectáculo, no necesita fuego del cielo, solo necesita humildad, pureza y confianza en que Dios sabe lo que hace, incluso cuando no entendemos el porqué. Esa fe no se hereda como una tradición, se cultiva en el alma, se transmite con el ejemplo. Es la fe que vieron Loida y Eunice y que luego floreció en el corazón de Timoteo. Una fe sencilla pero poderosa. Una fe silenciosa pero firme como una roca. Yo te pregunto hoy, con todo mi corazón, ¿qué tipo de fe estás viviendo? ¿Es una fe verdadera o una fe de apariencia? Porque la fe verdadera transforma. La fe verdadera te lleva al altar, pero también al servicio, al perdón, al amor. Máscara. Fe sin disimulo, sin engaño, sin máscara. Así lo dicen algunas traducciones bíblicas.
Incluso encontré una versión alemana que lo traduce como fe sin máscara, y eso me impactó profundamente, porque vivimos en un mundo lleno de apariencias, donde muchas veces la fe se convierte en una actuación, en una especie de disfraz religioso. Pero la fe que agrada a Dios es transparente. Es una fe que no oculta nada. Este término fe sin fingimiento aparece al menos 6 veces en el Nuevo Testamento. No es casualidad, es que Dios está interesado en la autenticidad de nuestra fe, no en su volumen. Le importa más la pureza que la apariencia. En la carta a los Romanos también encontramos una conexión muy especial. Dice que el amor debe ser sin fingimiento, usando exactamente la misma palabra que el apóstol Pablo utiliza cuando habla de la fe. ¿Qué nos está diciendo esto? Que el amor y la fe, para ser verdaderos, deben brotar del corazón. No pueden estar contaminados con hipocresía. Entonces, sí existe una fe fingida, una fe que parece fe, que imita las palabras correctas, que se mueve en ambientes espirituales, que levanta las manos, que dice aleluya, pero que en la hora de la prueba se desmorona porque no tiene raíz, no tiene vida, no es fe auténtica. Y yo quiero que reflexiones conmigo esta noche. ¿Es posible tener una fe así y no darse cuenta? ¿Es posible asistir cada semana a la iglesia, orar, cantar, y aún así tener una fe que no es sana, que no está viva? La Biblia nos dice que sí. Ya hemos visto ejemplos de una fe distorsionada, como la de los discípulos que querían pedir fuego del cielo. También hemos visto la fe fingida, la que se disfraza pero no transforma. Y ahora, la palabra de Dios nos habla de algo aún más fuerte, una fe que no sirve para nada. En la carta de Santiago, capítulo 2, encontramos una afirmación directa, contundente, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Escucha eso con atención. Hay fe, sí hay fe, pero no hay obras. Y esa fe, dice la Escritura, está muerta. Y una fe muerta no glorifica a Dios, no bendice al prójimo, no sana, no transforma, no ilumina. Es como un árbol seco, está de pie pero no da fruto, está plantado pero no tiene vida. Querido hermano, querida hermana, ¿qué sentido tiene decir que creemos si nuestra vida no lo demuestra? ¿De qué sirve decir que confiamos en Dios si nuestras acciones gritan lo contrario? La fe que agrada al Señor es activa, es práctica, es visible. No solo en el culto, sino en la calle, en el hogar, en la prueba, en el silencio. Esa fe viva y sincera es la que queremos aprender a cultivar esta noche. Porque una cosa es hablar de fe y otra es vivirla cuando el cielo parece estar en silencio. Entonces sí, hay personas que pueden tener una fe que desde fuera parece muy grande, una fe que impresiona, que habla con autoridad, que recita versículos, que se muestra comprometida, pero escúcheme bien, no hay obras, no hay fruto, no hay transformación. Y la Biblia es clara, Santiago lo dice sin rodeos, esa fe no produce nada, esa fe no tiene poder, es una fe muerta. Y lo muerto, ya me dirás tú, ¿para qué sirve? Una flor seca no perfuma, un cuerpo muerto no se mueve, una fe muerta no impacta, no sostiene, no bendice, no toca el corazón de Dios ni el corazón de los hombres. Y entonces, querido hermano, hermana, ya hemos identificado 3 tipos de fe que no son sanas. Una fe distorsionada, como la de los discípulos que querían destruir en nombre de Dios. Una fe fingida que aparenta pero no transforma, y una fe muerta que existe pero no actúa. Y ahora quiero hablarte de un cuarto tipo. Una fe que a simple vista parece piadosa, parece correcta, pero está vacía de propósito. Es la fe del joven rico. ¿Lo recuerdas?
Ese joven se acercó a Jesús con una pregunta muy noble, muy profunda. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Qué buena pregunta, qué anteré tan sincero. Pero el Señor, que no mira las palabras sino el corazón, le responde con amor, pero también con claridad. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Jesús no le estaba pidiendo pobreza, le estaba ofreciendo libertad, le estaba mostrando que su mayor obstáculo no era el pecado, era el apego a lo material, a lo cómodo, a lo que el mundo ofrece. Y el joven se fue triste, no porque no tuviera fe, no porque no conociera la ley. Él mismo dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Era recto, era disciplinado, pero su corazón no estaba completamente rendido. Tenía una fe religiosa, mecánica, de costumbre, una fe que decía, si hay que orar, oramos, si hay que ayunar, ayunamos, si hay que cumplir, cumplimos. Pero no era una fe de entrega total, y esa también es una fe incompleta. ¿Ves lo peligroso que es tener una fe que aparenta obediencia, pero no obedece en lo profundo? Una fe que vive para agradar a la ley, pero no se deja transformar por la gracia. Una fe que cumple normas, pero no se rinde al llamado de Cristo. Los escribas, los fariseos y también este joven, todos eran personas religiosas, todos hablaban de Dios, pero su fe estaba atrapada en el ritual, no en la relación. Y yo te pregunto con amor pastoral, ¿será que a veces nos parecemos a ese joven rico? ¿Será que hacemos todo lo que se espera, pero aún no lo hemos entregado todo? Porque la fe verdadera no se mide por lo que decimos, se mide por lo que estamos dispuestos a soltar para seguir a Jesús. Si hay que leer, leemos. Si hay que ayunar, ayunamos. Si hay que congregarse, nos congregamos. Hacemos todo, pero a veces